Muy buenas tardes, soy Nicolás Moraz y envío el más cordial de mis saludos al equipo de la Contra TV y a toda su audiencia. Conozco muy bien este medio, por tanto sé que no es imprescindible ahondar mucho en la biografía de George Soros. Sin embargo, me gustaría realizar una pequeña introducción histórica sobre el rol de los personajes como Soros, puesto que si bien hoy es un símbolo mundial del lobista, del cabildero, del ingeniero social, no es ni remotamente el primero ni el único en su tipo. En resumidas cuentas, la figura del lobista es tan antigua como la propia existencia de los estados. Lo advirtieron los mejores sociólogos de la historia, incluso partiendo desde coordenadas ideológicas distintas, como es el caso del inglés Herbert Spencer o del alemán Franz Oppenheimer. Ambos entendieron que la característica fundamental de todo Estado es el monopolio de la violencia y la proclama de que ese monopolio es legítimo porque el Estado representa al pueblo. Una noción bastante discutible, pero eso ya es un tema filosófico. El caso es que ese monopolio de la fuerza, ese monopolio de la violencia dentro de un territorio ha sido históricamente un tesoro, un auténtico botín para los empresarios sin escrúpulos a los que les gusta tomar atajos. Y no solo empresarios, también estamos hablando de personajes deshonrosos de la intelectualidad, del mundo artístico o del universo científico. El caso es que es mucho más fácil escalar posiciones, acumular fortuna y poder a través de leyes o de privilegios o de regulaciones, contratos, prebendas, patentes y subsidios que obliguen a los ciudadanos de un país a hacer o dejar de hacer determinada cosa para favorecer los intereses personales y particulares de los lobistas. En definitiva, a las grandes corporaciones no les simpatiza en absoluto ni la libertad de elección ni la libertad de empresa. Y por esa razón, poco a poco y a través de los siglos, quienes finalmente deciden las leyes que se implementan en determinados países o incluso en el mundo entero, no son los mismos que promulgan esas leyes. Son quienes están detrás de los diputados, de los ministros o incluso de los jueces que velarán por su cumplimiento. ¿Qué es básicamente un lobista o un cabildero? Los gestores que representan a grupos de presión y que se dedican ancestralmente a recorrer las cortes de los poderosos, negociando acuerdos como los que antes describí, que favorezcan a los intereses de sus representados. Por supuesto, esto siempre, sin excepción, implica pisotear la libertad, el patrimonio e incluso la vida de los ciudadanos de dichos países. Con el auge del mercantilismo a partir del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII y XVIII, los burgueses que se acodaron con el poder político incrementaron su influencia a lo largo y a lo ancho del planeta gracias al imperialismo tan característico de esos tiempos. De hecho, los déspotas ilustrados, como por ejemplo el prusiano Federico el Grande o Catalina II de Rusia, se caracterizaron por el mecenazgo, por ser mecenas, por apadrinar, por financiar y por cuidar, entre comillas, a los empresarios, exploradores, artistas, científicos y filósofos que les resultaban de utilidad para reforzar su poder y controlar de manera más eficiente a sus súbditos. Ya para mediados del siglo XIX, con el nacimiento de los estados modernos, surge la peligrosa doctrina positivista, que pone al Dios progreso por encima de los derechos naturales, de la libertad del individuo y de la soberanía de los pueblos, que es resultante de la soberanía individual. Y con el auge de las llamadas ciencias sociales, que por lo menos desde la academia estatal, como por ejemplo la Royal Society de Inglaterra, apuntaban a gobernar científicamente a la sociedad, tanto de las metrópolis como de las colonias, las principales dinastías de lobistas, como por ejemplo la familia Rothschild, beneficiaria de las guerras napoleónicas, o la dinastía Rockefeller, que saltó a la fama mundial por un ilegítimo monopolio de las patentes del petróleo, acumulaban ya más poder que cualquier príncipe europeo.
En 1898, con el sospechoso hundimiento del navío estadounidense Maine, que fue una casus belli artificial y forzosa para justificar la invasión norteamericana a Cuba, quedó demostrado cómo un magnate de los medios de comunicación y de la guerra, como era el caso de William Randolph Hearst, cuya vida inspiró la famosa película Citizen Kane, logró imponer su propia voluntad personal sobre los intereses y los deseos de paz de la ciudadanía norteamericana en su conjunto. Y en el transcurso del siglo XX ya no hay absolutamente ningún fenómeno político o cultural de relevancia que haya estado exento de la influencia de los lobbies y de los grupos de presión. Desde la revolución bolchevique rusa, minuciosamente diseñada por los banqueros alemanes que querían eliminar a Rusia del mercado internacional, tal y como lo demuestra sesudamente Antonio Escotado en su segundo tomo de Los enemigos del comercio, hasta el surgimiento de los nazis y la Segunda Guerra Mundial, que se caldearon en las entrañas de Wall Street, con la deliberada intención de forzar una guerra mundial que encumbre de una vez por todas al pujante complejo militar industrial de los Estados Unidos. Y esto no lo digo yo, sino que lo demostró también de manera prolija e inapelable el catedrático Anthony Sutton. Ni Mayo del 68 ni, por ejemplo, el feminismo de segunda ola nacieron espontáneamente. En el caso del feminismo de segunda ola, un tema de mi expertise, fue la Fundación Ford quien dio inicio a esta tradición de pensamiento, fundando la primera cátedra sobre géneros de la historia universal, en 1959 en la Universidad de Berkeley, en California. ¿Cuál era el objetivo entonces de los Ford, de los Rockefeller, impulsando el feminismo de segunda ola? Convertir a todas las mujeres del mundo en trabajadoras, consumidoras y contribuyentes al fisco. 60 años más tarde, la revista Forbes decretaría el éxito de esta operación, publicando que el 70% de los gastos de consumo a nivel mundial son realizados por mujeres. Y la lista es interminable, pero el punto es que a mediados de la década del 70 aparece en escena el húngaro George Soros. George Soros era por aquel entonces un banquero de inversión prometedor. Se había desempeñado como broker en los principales bancos de inversión de la época, incluido JP Morgan Chase, y para el 73 lanza Quantum Fund, su propia empresa, y lo hace en simultáneo a la Fundación Soros, constituida a imagen y semejanza de los principales lobbies estadounidenses de la época, que eran la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. De hecho, según Michelle Steinberg, una politóloga experta en el tema Soros, su fundación nace luego de una extensa conversación con John Rockefeller II, quien le explicó al joven George cómo la filantropía, entre comillas, se había convertido en el negocio más prometedor del siglo. A través de las organizaciones supuestamente sin fines de lucro, la familia Rockefeller, entre muchas otras, había logrado intervenir en mercados de todo el mundo, subordinar a gobiernos de todo el mundo, empezando por los principales partidos de Estados Unidos, y asegurarse millonarias ganancias bajo la mascarada del marketing de empresarios progresistas que ayudan a la humanidad a progresar y a mejorar. Y para colmo, obteniendo jugosas exenciones impositivas y privilegios fiscales de todo tipo. Los dos principales objetivos que adoptó George Soros no diferían demasiado del tradicional pensamiento de los lobistas de la época, y ya habían sido resumidos en 1930, en plena crisis mundial, por el escritor satírico italiano Giovanni Papini. Estamos hablando de la conformación de un gobierno mundial, no necesariamente explícito, sino de facto, y de la mentada ambición malthusiana de reducir a la población, por lo tanto controlar la natalidad. ¿Por qué estos dos objetivos benefician a este perfil de empresarios? El de reducir a la natalidad tiene un beneficio nítido, claro, palpable, que es el siguiente. Estos empresarios que han estructurado sus fortunas regulando, hiperregulando y sometiendo a las economías de distintos países,
destruyen de manera sistemática el empleo. No es solo el avance tecnológico, es el avance legislativo la principal causa de desempleo mundial. Porque los grupos concentrados obtienen cada vez mayores beneficios y el número de empresas participantes en el mercado es proporcionalmente menor. Funden a sus competidores y los absorben o directamente imposibilitan su existencia. Algo que entendió muy bien Henry Ford, quien fue el verdadero ideólogo de lo que hoy llamamos keynesianismo, que significa destruir el ahorro de las personas y obligarlas a consumir. Ford, junto con General Motors y con Chrysler, creó el Auto Trust y fundió 900 compañías automotrices competidoras en los Estados Unidos gracias a las estrictas regulaciones que su lobby articuló desde Washington. Entonces tenemos este problema. Se destruye artificialmente empleo y autoempleo como una consecuencia directa del plan de negocios de los filántropos. En consecuencia, la gente que queda desempleada, lógicamente constituye un peligro para el sistema. Y allí surgen las políticas de asistencia social que implican un mayor gasto público que sale de impuestos que pagan fundamentalmente esas mismas personas perjudicadas, los ciudadanos de a pie, las empresas competitivas y no precisamente Soros y Gates. Por eso es tan habitual ver a Soros, a Buffett y a Gates reclamando a los gobiernos que suban los impuestos, porque ellos los trasladan a los precios. Pero el caso es que si sigue creciendo la población sin empleo, indefectiblemente surgirán rebeliones que ellos no pueden manejar. Por tanto, está esa decisión deliberada de controlar la natalidad. Bueno, ¿cómo? El aborto es un ejemplo. Tenemos a la insigne Planned Parenthood, que es una clínica entre comillas privada y a la vez gratuita, cuyo único fin es patrocinar e imponer el aborto a lo largo del mundo. Su fundadora Margaret Sanger, miembro del Ku Klux Klan, tenía el propósito deliberado de exterminar a la raza negra, literalmente, a través del aborto. Pero su sucesor en la dirección de la Planned Parenthood, William Gates Sr., el padre de Bill Gates, le quitó esa impronta de supremacismo racial y decidió extender esta estrategia de manera general y ecuánime. Así fue como a comienzos de los 70 en los Estados Unidos se legaliza el aborto de la mano de estos lobbies, y así fue como George Soros, años más tarde, se pondría al frente de esta campaña, tanto con las leyes de promoción del aborto como con las leyes LGBT, que no persiguen darle una igualdad de derechos o una mayor libertad a los homosexuales, sino generar privilegios estatales y una suerte de enfrentamiento poblacional que por supuesto beneficia a los más poderosos. Exactamente igual que con el feminismo, del cual por supuesto Soros también se ha convertido en todo un pionero. Todo lo que toca a Soros tiene un trasfondo oculto. Hay un discurso de buenas intenciones casi inobjetables y una realidad bastante más siniestra. Tal y como les expliqué recientemente con la ideología de género, esto también sucede en su entre comillas defensa de los inmigrantes. Son las guerras que, tal y como documentó de manera minuciosa Wikileaks, también han impulsado los personajes como George Soros, las que expulsan masivamente personas de sus países. Pero son estos genocidas, los lobistas, quienes pretenden crear otro nuevo foco de conflicto azuzando el odio racial con el mismo método de privilegios a las minorías que utilizan en el espectro LGBT y aprovechando muchas otras oportunidades relacionadas. Por ejemplo, en el año 2017, George Soros y Mastercard implementaron a través de la Unión Europea su proyecto para bancarizar y por lo tanto fiscalizar, o sea, convertir en consumidores y en contribuyentes fiscales a los inmigrantes ilegales y a los refugiados en Europa. Yo defiendo plenamente la libertad de los homosexuales, defiendo plenamente la libertad migratoria, pero comprendo que la manipulación que Soros hace de estas causas es meramente en su propio beneficio. En nada contribuye a una mayor libertad de estas personas y en definitiva perjudica al conjunto de las sociedades donde se aplican estas normas. Soros escaló en 1992 a partir de su operación más famosa, la quiebra del Banco de Inglaterra, que no solo le reportó billonarios beneficios,
sino que fue un tiro por elevación y un chantaje a los bancos centrales de Francia y Alemania, que todavía se mostraban reticentes a adoptar la moneda común. Y ahí vamos al segundo objetivo, el gobierno mundial. ¿Por qué Soros ha sido, y es al día de hoy, uno de los principales ideólogos y promotores de la Unión Europea? Porque la Unión Europea es un laboratorio de gobierno global, donde el organismo transnacional, en este caso el Europarlamento, completamente colonizado por Soros y lobistas afines, decide sobre las leyes que se impondrán a una multitud de países que, por cierto, supieron ser potencias rivales entre sí. Y de este modo, los mismos marcos regulatorios y los mismos privilegios corporativos se extienden con una notable facilidad y con mucho menores costos logísticos y operativos para los personajes como Soros y como Gates. Así que Soros no fue solamente un ideólogo y un promotor y un operador a favor del euro y de la Unión Europea, sino que lo sigue siendo. Prueba de ello es como constantemente publica cartas abiertas de la mano de sus apadrinados como Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo, el mismo de mayo del 68, hoy definitivamente aburguesado, o Emma Bonino. Asimismo, Soros tiene una enorme red de influencia en el Europarlamento. Tal y como demostró la cadena internacional Sputnik en el año 2014, en su día incluía a europarlamentarios de todos los partidos. En el caso español, incluyendo al PP, a Ciudadanos, al PSOE y al reluciente podemita Pablo Iglesias, en cabeza de su lista de aliados españoles en Bruselas. Les mencionaba el escrito de Giovanni Papini, Los diarios del GOG, un libro escrito en pleno crack del 29 y publicado en 1930, incluso antes de que Aldous Huxley publicara su distopía Un mundo feliz. Papini sostenía en los diarios del GOG que los nuevos dueños del mundo moderno eran precisamente los multimillonarios filántropos. Y el protagonista de su historia es un empresario estadounidense progresista y filántropo que deja un registro escrito de sus peculiares actividades, incluyendo reuniones con Ford, con Freud, con Einstein, con Gandhi y con otros protagonistas relevantes de la primera mitad del siglo XX. Pero hay un capítulo que me suscita particular atención, que se titula FOM, F-O-M, Friends of Mankind, Amigos del Bienestar Humano, y consiste en que este empresario diabólico, que de hecho tiene en sí mismo encarnado al demonio hebreo del Gog, recibe una invitación a unirse a una prestigiosa sociedad secreta creada por otros filántropos como él. ¿De qué se trata la FOM, o sea, esta suerte de logia de millonarios? De un intento de, y cito las palabras de Papini, solucionar los principales males que aquejan a la humanidad, que se resumen en uno: el mismo pastel y cada vez más bocas para alimentar. Así Papini, con el característico humor negro de los italianos, denunció que los nuevos dueños del mundo apuntarían a exterminar a los niños enfermos, a los discapacitados, a los pobres, a los ancianos y absolutamente a cualquier grupo de individuos que estorbara sus planes de dominio absoluto de la vida económica y política de las sociedades. Desde la quiebra del Banco de Inglaterra y la inmediatamente posterior creación de las Open Society Foundations, Soros se ha convertido en el más visible de los GOGs de la edad moderna, operando muchas veces en conjunto y muchas veces en contraposición con otros lobistas de renombre, pero con un descaro, un cinismo y un desparpajo absolutos. Esto es lo que lo ha convertido en uno de los hombres más odiados del planeta, tanto por las guerras que generó como por las primaveras árabes y el alimento que dio junto con la Fundación Clinton a los grupos yihadistas para justificar a su vez las genocidas invasiones occidentales en dichos países, como los escandalosos casos de corrupción que unen a Soros con los diversos gobiernos post-soviéticos en Europa del Este, y puntualmente lo que hoy nos ocupa: la colonización sorosiana de España y América Latina. Las actividades de Soros en el mundo hispano han empezado inequívocamente desde España. Siempre, sin excepción. Las leyes que Soros impulsa en países como Canadá u Holanda
considerados como de avanzada en los ambientes progresistas, se replican primeramente en España. La relación de Soros con la península ibérica comienza a partir de los años 90 con la consolidación de la Unión Europea. Y si bien llegó tarde a la puerta de Felipe González, quien ya había llegado al poder en la década anterior con el apoyo del lobby socialdemócrata alemán, la Fundación Friedrich Ebert, Soros logró reunirse personalmente con Felipe González a pedido suyo en el año 1997, más precisamente el 29 de junio, y ni más ni menos que en la casa del ex presidente del Europarlamento, Felipe Berón. Aznar no estuvo exento de tratos con el magnate, si bien su relación, definitivamente más distante que la de sus sucesores, se hizo explícita en el think tank Concordia, y una vez que Aznar abandonó el poder. Concordia es un espacio que integran, por ejemplo, Warren Buffett y el presidente chileno Sebastián Piñera, y que nuclea a partidos y fundaciones autocalificados como de centro-derecha de todo el mundo. Si bien Soros enfatiza en las políticas progresistas, la falta de interpelación a estas políticas por parte de los partidos de centro-derecha es lo que ha permitido que se consoliden. El caso es que durante el gobierno de Zapatero, cuya llegada al poder explico con lujo de detalles y fuentes rigurosas, en mi documental titulado España, lo que nadie te dice y debes saber, Soros organizó un auténtico laboratorio de exportación de políticas de ingeniería social a partir de su amistad con la Moncloa. En el año 2004, nada más iniciar su primera legislatura, Zapatero suscribió el Pacto de Lisboa, subordinando la Constitución española a los designios de la Carta Magna Europea. Para diciembre logró promulgar la tristemente célebre Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, titulada Biogen, y articulada en los mismos términos que las Open Society Foundation de Soros la habían planificado en el año 1998. Leyes, esfuerzos, medios y recursos, y dedicaremos aún muchos más para combatir con toda la energía la lacra intolerable de la violencia machista que hace sufrir a tantas mujeres. Esta ley ha resultado funesta para las libertades de los españoles y es de público conocimiento que se ha convertido en la principal causa de encarcelamiento de dicha nación, habiendo generado en sus 15 años de implementación más de 2 millones de denuncias, de las cuales, según el propio Observatorio Especializado de la Justicia Española, solamente 23% llegan a sentencia. Y sentencias a su vez bastante discutibles, porque la ley reduce los derechos fundamentales y las garantías probatorias de los varones e instaura la detención como una suerte de medida cautelar, lo cual es deliberadamente anticonstitucional y ha permitido que casi 900.000 personas sean encarceladas sin ningún tipo de prueba en su contra. Además de que generó un billonario negocio de subvenciones para las ONGs feministas que asisten a los diversos tribunales, comunidades autónomas y demás entidades burocráticas del gobierno español, muchas de las cuales son abiertamente financiadas a su vez por Soros. Todo esto, como el resto de las leyes de esta misma naturaleza en Europa, incentivado con fondos públicos que inyecta directamente el Banco Central Europeo, tal y como denunció el informe del año 2016 de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. En mi documental traté minuciosamente esta sinergia entre Zapatero y Soros, y también el Club de Bilderberg, una organización de élite que ya ha sido tratada en este medio por la especialista Cristina Martín Jiménez. Cabe destacar que en España existen homólogos y aliados de George Soros hace muchos años. Por ejemplo, la familia Botín, propietarios del Banco Santander, principales acreedores del PSOE y donde el propio Soros posee 500 millones de dólares de acciones, que le permiten contar con representación en el directorio. También el eterno Cebrián y el grupo Prisa,
han participado oficialmente de diversos encuentros de Bilderberg y han trabajado sinérgicamente con Soros, con la familia Botín y con otros intereses similares, Bill Gates incluido, en la elaboración de las principales políticas públicas del gobierno de Zapatero, quien fue uno de los únicos presidentes españoles que participó del club, incluso oficiando como anfitrión en la edición del 2010, primera donde participó Bill Gates. Todo esto no es fruto de teorías conspirativas. Es un consenso entre paladines de la lucha contra la corrupción, como la ex eurodiputada irlandesa Patricia McKenna, y el mismísimo jefe de prensa del Ministerio de Hacienda de Zapatero, Juan Francés, que en su libro titulado «Que vienen los lobbies», admite que no hubo absolutamente una sola ley de ese periodo que no haya sido impulsada por dichos grupos de presión. En el año 2005, España fue un país pionero en la implementación del matrimonio homosexual, que es una ley con la que, si bien estoy de acuerdo personalmente, ya he explicado cuál es su motivación principal, con la que definitivamente no concuerdo. Luego fue sucedida por la primera ley de identidad de género del mundo, ley trans, y finalmente en 2010, al mismo tiempo que se daba fin al famoso cheque bebé, la ley del aborto, una de las más controvertidas del primer mundo. Todo este marco jurídico en una sociedad envejecida, que tiene un grave problema de recambio poblacional, no ha contribuido en nada a mejorar el clima social de España, más bien todo lo contrario. Pero como les dije en un principio, la ingeniería social dista mucho de ser un ejercicio altruista o filantrópico, como quieren vendernos. Lo curioso es que toda esta agenda legislativa, incluyendo a muchos de los técnicos españoles que participaron en su diseño, fueron exportadas minuciosamente a la Argentina, Brasil y Uruguay. La ley feminista española del año 2004 se recicló en la ley María da Pena de Brasil del año 2006 y en la ley de protección integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres de Argentina del 2009. La ley de matrimonio igualitario también se replicó en Argentina en el año 2010, calcada e idéntica a la versión peninsular, y en Brasil con leves modificaciones en el año 2013. La ley trans española se exportó abiertamente con dinero de Soros a la Argentina, donde fue articulada por obra y gracia de la Fundación Huésped, del doctor Pedro Kahn, que incluso agradeció públicamente el dinero de Soros para concretar la implementación de esta ley. Hoy Pedro Kahn es ni más ni menos que el epidemiólogo jefe del presidente argentino Alberto Fernández, socio, aliado y amigo personal de Pedro Sánchez. Uruguay, fundamentalmente durante el mandato del exótico y pintoresco Pepe Mujica, aprobó absolutamente todas estas normas y una más, que incluso ameritó una reunión personal grabada en video y que es de público acceso, entre el magnate húngaro y el ex terrorista Tupamaro. La estatización del cannabis. ¿Y por qué digo estatización en vez de legalización? Porque la estatización de la marihuana en Uruguay es un caso único en el mundo que en nada ha contribuido a una mayor libertad individual o a la disminución de la violencia o de la criminalidad, y ni siquiera se redujo la cantidad de drogas incautadas, todo lo contrario. Simplemente, el Estado uruguayo pasó a monopolizar la producción autorizada de cannabis, distribuirla en muy contadas farmacias y adquirir las semillas y las cepas transgénicas del THC a empresas de Soros o vinculadas directamente con él. Se incrementó la pena para otras sustancias. La cantidad de droga incautada sigue siendo muy similar a los años anteriores a la promulgación de esta ley, y los consumidores, en lugar de ir a la cárcel, si se exceden en las cantidades permitidas y estrictamente vigiladas por el gobierno a través de un registro oficial de consumidores, son recluidos en instituciones psiquiátricas, que es básicamente lo mismo que la cárcel. O sea, Soros no reforma jamás en favor de la libertad, por más que ese sea su discurso.
promueve marcos regulatorios en favor de sus intereses, que son directos e indirectos. Por ejemplo, poca gente sabe que Netflix, en su etapa de mayor crecimiento, recibió el espaldarazo de Soros Fund Management. Y esto explica por qué Netflix, Disney y Warner Bros., responsables del 95% del contenido que consumen los niños y adolescentes de todo el mundo, suscribieron a un comunicado extorsivo donde las tres corporaciones se pusieron de acuerdo en retirarse de países que no legalicen el aborto. Lo cual, si no fuera trágico, resultaría cómico. Ya lo dijo el gran Quevedo, poderoso caballero es don dinero. La influencia de Soros, del Instituto Nacional Demócrata de Madeleine Albright, absolutamente ligado a Soros, y del Club de Bilderberg en su conjunto, del cual, repito, Soros es miembro vitalicio, con el actual gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es absolutamente indiscutible. Me explayo en esta argumentación y en la documentación pertinente en el trabajo que ya les cité y que los invito nuevamente a ver. España, lo que nadie te dice. Pero bueno, dejando esto de lado, hay una participación muy agresiva también de las Open Society Foundations en lo que refiere al independentismo catalán, y fue en el año 2013, en pleno gobierno de Rajoy, cuando Soros adquiere masivamente participaciones, por ejemplo, de Iberdrola y de muchas empresas energéticas españolas, constituye a través de la inmobiliaria Hispania un auténtico imperio de real estate en Cataluña e instala formalmente sus oficinas. Desde entonces, tanto el Independent Diplomat y la delegación catalanista en Nueva York reciben millonarios recursos del magnate, que no se esfuerzan siquiera en disimular. En el año 2018, en la Argentina, di a conocer un documento similar a la filtración del Sputnik referida al Europarlamento. Pero en el caso argentino, se trató del listado oficial de los políticos y personalidades públicas consideradas aliados fiables por el Open Society Institute de Soros. La información llegó a 500.000 de personas. Uno de los periodistas que le brindaron cobertura apareció muerto, y el principal diario argentino, Clarín, vinculó erróneamente su fallecimiento a la publicación de mi exclusiva. Desde entonces, si ustedes buscan Nicolás Moraz A en Google, el primer resultado de búsqueda es Nicolás Moraz asesinado. Desde la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, miembro al igual que Pedro Sánchez del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, hasta los comunistas trotskistas del Frente de Izquierda, todo el espectro kirchnerista y progresista, y nuestros propios Roures, Cebrianes y Ferreras, un enorme número de líderes de la sociedad civil se vieron implicados en una red de influencias que riñe deliberadamente con la legislación argentina. Sin embargo, ninguno de los aludidos negó esta información. Países sociológicamente más conservadores que los antes nombrados, como México, Perú y Colombia, o incluso Chile de la mano del propio Piñera, han implementado legislación progresista impensable años atrás, articulada por organizaciones satélites de las Open Societies. Bueno, efectivamente, la primicia que publicamos el sábado 11 de abril es hoy la noticia periodística más vista de YouTube Argentina en lo que va del año, e incluso el propio presidente Fernández se ha hecho eco de la pérdida de popularidad que le significó. Para poner a su audiencia en situación, cuando estalla la pandemia, Argentina ya enfrentaba una crisis recesiva extraordinaria, combinada con un grave conflicto relativo al endeudamiento, que es el mayor de toda su historia, y que es responsabilidad a partes iguales de la dinastía kirchnerista y del funesto gobierno de Mauricio Macri. Podría considerarse a Cristina Kirchner una homóloga de Zapatero y a Mauricio Macri un homólogo de Rajoy, que no realizó ninguna reforma sustancial
en el rumbo emprendido por la progresía. Al contrario, su paquete de leyes de género cumplió ampliamente con las expectativas de Soros y los magnates de izquierda. El caso es que cuando Alberto Fernández asume en diciembre del año pasado, fuertemente condicionado por Cristina, que es su vicepresidente y la verdadera dueña del caudal electoral, su único apoyo eran precisamente sus patrocinadores de siempre, los demócratas de Estados Unidos y, por supuesto, sus sponsors, como Soros. Revelaciones de Wikileaks del año 2010 demuestran que Alberto Fernández, siendo jefe de gabinete en aquel entonces de Cristina Fernández de Kirchner, era ni más ni menos que el enlace de la embajadora estadounidense de Obama en la Argentina, Vilma Martínez, y reportaba directamente a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton. Un mail de el célebre John Podesta, jefe de gabinete de Hillary Clinton, de hecho, del año 2015, a su vez, nombra a Fernández como el potencial líder del partido peronista, luego de las elecciones de 2015, y a la luz de los acontecimientos, Podesta no se equivocó. El caso es que Fernández comienza su presidencia con un ministro de Economía completamente ignoto, sin ninguna experiencia política y ninguna experiencia empresarial previa, caso único en la historia argentina, y particularmente absurdo si tomamos en cuenta lo que le decía al principio. Nos enfrentamos ante una de las peores crisis de nuestra historia. ¿De quién estoy hablando? De Martín Guzmán, el principal discípulo del Nobel de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial y asesor económico jefe de Bill Clinton, Joseph Stiglitz. Y a su vez, tanto Stiglitz como Guzmán, dos miembros del Instituto del Nuevo Pensamiento Económico de Nueva York, financiado e integrado por el mismísimo George Soros, dos selectos colaboradores de la ONG puertorriqueña Espacios Abiertos, dotada con $1.900.000 de las Open Society de Soros, y dos columnistas, junto con Soros, de la red de comunicadores socialdemócratas Project Syndicate. Según mis investigaciones, una reunión entre Fernández y la mismísima Ana Botín, quien no solo es la principal líder de la banca en España, sino también de la principal banca en Argentina, fueron determinantes para la elección de Guzmán. Y definitivamente un economista inexperto ante una economía en estado crítico, bajo el mando de un presidente sin capital político propio, no suponían un horizonte prometedor. Al estallar la crisis del coronavirus, Fernández no dudó en aplicar en la Argentina una cuarentena absoluta, sumamente estricta, bajo el mando del mismísimo Pedro Can, el director de la Fundación Huésped, quien introdujo la Ley de Identidad de Género en la Argentina, agradeciendo públicamente el dinero de George Soros. Así que este es el contexto previo a la primicia que yo di en abril. La realidad es que ante la desesperación de Fernández por la conflictividad social que generó la cuarentena, toda la prensa argentina esperaba que se levante o al menos se flexibilice severamente esta medida para esa semana de abril. Sin embargo, en un giro copernicano que sorprendió a todos, Fernández decidió extenderla, contra todas las indicaciones y sin ninguna justificación científica de por medio. La verdadera razón fue el llamado con Soros, quien le ofreció, entre muchas otras cosas, la gestión de nuevos créditos para paliar la recesión en la Argentina, interceder frente a Kristalina Georgieva y el Fondo Monetario Internacional para obtener una prórroga de la deuda con el fondo y también gestionar una quita ante los bonistas privados, concretamente una quita del 60%. Asimismo, Soros se propuso conseguir nuevas líneas de financiamiento para el 2021, condicionadas a los resultados de la elección en Estados Unidos. De todas estas propuestas que yo anticipé y revelé el 11 de abril, no hay tan solo una que no esté en proceso de ejecutarse o directamente ejecutada. Desde entonces, el CAF, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, le otorgó a la Argentina el mayor
préstamo de asistencia para el coronavirus, otra vez sin ninguna justificación científica, puesto que proporcionalmente la Argentina recibió mucho más que países que enfrentaban una situación sanitaria más grave y compleja, como Ecuador. ¿Quién está detrás del CAF? George Soros y los convenios de cooperación mutua con la Open Society Foundations y el Instituto Nacional Demócrata. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo, otra organización colonizada por George Soros, Stiglitz y sus esbirros, realizó otro cuantioso programa de asistencia a la Argentina. El 16 de abril, el ministro Guzmán, y contra todo pronóstico, presentó su plan de quita del 62% para los bonistas privados. Y ese mismo día en la cadena Bloomberg, el mismísimo George Soros publicó una columna respaldando la propuesta argentina, realmente de su autoría, e instando al resto de los países del mundo a imitar ese camino. Poco después propondría, en sintonía con su amigo Pedro Sánchez, la creación de bonos de deuda perpetua para paliar esta crisis mundial. Stiglitz, Jeffrey Sachs, otro economista, dotado de $50 millones de las Open Society Foundations para su proyecto Aldeas del Milenio, Amartya Sen y otros referentes de la centroizquierda mundial se sumaron al auxilio y al salvataje de Fernández. Incluso AMLO, el presidente mexicano, intervino ante el fondo de inversiones BlackRock, uno de los principales acreedores de Argentina, y asimismo lo hizo el empresario mexicano David Martínez, amigo personal de Fernández y socio de Soros en diversos emprendimientos a lo largo de los años. El Fondo Monetario Internacional, contra lo que había afirmado anteriormente, aceptó prorrogar el pago de capital durante los próximos 3 años y se encuentran en curso las negociaciones con Grifols, empresa catalana que, oh casualidad, George Soros impulsó con una inversión de $38 millones el año pasado y hoy se posiciona como una de las corporaciones más beneficiadas por esta crisis, puesto que tiene firmado un convenio ni más ni menos que con el gobierno de Estados Unidos para el desarrollo de plasma anticoronavirus. Pero todas estas eran las propuestas de asistencia económica y financiera de George Soros a Alberto Fernández. ¿Cuál era la contraparte, o sea, los requisitos que Soros solicitó? A saber, que Fernández contribuya a la desestabilización de Bolsonaro en Brasil, que Fernández impulse una reforma educativa tendiente al teletrabajo y con mayor intensidad de adoctrinamiento de género, que Fernández acelere la legalización del aborto, proyecto fracasado en el año 2018, que Fernández devalúe un 50% la moneda y finalmente que Fernández extienda lo más posible la cuarentena, el confinamiento compulsivo, o sea que termine de licuar y destruir a la economía argentina para que Soros, sus amigos y sus representados puedan adquirir el capital argentino a precio de regalo. Esto ya sucedió en los años 90, cuando Soros fue beneficiario, por ejemplo, de la privatización amañada del banco hipotecario. En aquel entonces el diario El País, que todavía no era socio de Soros, publicó un artículo que se titulaba Soros compra Argentina. Asimismo, Soros y su amigo mexicano David Martínez fueron los principales acreedores de la Argentina en la tétrica crisis del 2001 e instruyeron al presidente del Banco Central de Néstor Kirchner, Alfonso Prat Gay, en el año 2003 para reestructurar la deuda que tenía con ellos. Todo esto es público y beneficiándose de aquella crisis, Soros se convirtió en el principal productor arrocero de la Argentina, el principal productor lácteo, uno de los principales terratenientes, propietario de las mejores torres de Buenos Aires, de los mayores hoteles de todo el país, dueño de la mayor planta productiva de bioetanol de Sudamérica, y todo esto con el aval de sus cómplices kirchneristas. Asimismo, Soros también intercedió en favor del gobierno de Cristina Kirchner en el año 2014, en el conflicto con los fondos buitres encabezados por Paul Singer. En suma,
El pacto que hoy Alberto Fernández asumió con Soros ha implicado perpetuar una cuarentena injustificable que es ya la más larga del mundo y que a su vez ha sumido a la Argentina en la peor recesión de su historia, arriesgando una caída de 12 puntos del Producto Bruto Interno, el hundimiento a la miseria del 60% de la población y la duplicación ya en curso de los casos de suicidio, la multiplicación de infartos, de ACVs y todo tipo de enfermedades, salvo el coronavirus, que al día de hoy no llega a generar ni siquiera en los números oficiales 1.000 muertes. Luego de 3 meses y medio de cuarentena, luego de que Fernández decretara el aborto de los protocolos no punibles como un servicio esencial para prestarse durante la crisis sanitaria y que prometiese acelerar el tratamiento de la ley, incluso cuando el Congreso no sesionaba, luego de que se conozca que Bill Gates y George Soros, a través de su coalición de energía innovadora, se han hecho de una importante inversión en el litio jugenio y que están obteniendo enormes beneficios a partir de la informatización que genera esta pandemia, o sea, de la mayor demanda tecnológica y por tanto de la mayor demanda de computadoras y teléfonos cuyas baterías están hechas con litio, luego de que se conozca, según el propio portal oficial del Poder Ejecutivo, que ya se suscribieron los acuerdos educativos, ni más ni menos que con el titular de las Open Society Foundations en América Latina, Pedro Vieira Abramovay, a absolutamente ningún argentino criterioso le restan dudas de que el pacto de Fernández con Soros abrió una caja de Pandora que nos depara el peor de los infiernos. Aún así, los mismos medios hegemónicos que me proveyeron con su hemeroteca de toda la base periodística inapelable de los precedentes de esta situación, ahora saltan a defender a Soros y a Gates y a la Organización Mundial de la Salud y a la censura de YouTube y al discurso oficial. Algo que no me sorprende en absoluto, puesto que se encuentran en una terrible decadencia y crisis de credibilidad hace años, razón por la cual se hacen cada día más dependientes de las ayudas gubernamentales y de la publicidad de la industria farmacéutica. Invito a vuestra audiencia a mirar mi documental sobre España, a revisar todo el abordaje que le hemos dado en nuestro canal Los Liberales, a los planes de Soros y Gates a partir de esta crisis autogenerada y a que elaboren sus propias conclusiones. Mire, yo creo que sobre esta cuestión el tiempo dirá. El hecho de que la progresía siga necesitando el uso de la violencia y de la imposición estatal para respaldar su sistema de valores o antivalores demuestra que ni siquiera su aparato propagandístico, ni el consenso de los grandes medios de comunicación, ni los favores de los políticos, ni la campaña de avanzada en el cine y en la producción de entretenimiento son suficientes para convencer a la gente de que adopte estas premisas. De hecho, en este momento, si alguien lidera las conspiraciones antidemocráticas, por así decirlo, son precisamente George Soros y los políticos progresistas. En Brasil, tratando de desestabilizar a Bolsonaro, con un boicot permanente por parte de Alberto Fernández, de AMLO y del resto del Grupo de Puebla, e instigando un jury y la persecución judicial a los activistas afines al presidente carioca. Y a mí Bolsonaro no me simpatiza en absoluto. Me parece en algunas cosas un verdadero payaso, en otras un verdadero tirano. Pero en definitiva sus enemigos no son en nada mejores que él. Y Pedro Vieira Abramovay, el actual director de la Oficina Latinoamericana de la Open Society Foundation, exfuncionario de Lula y de Dilma Rousseff, le dijo al diario El País que abiertamente su propósito es derrocar a Bolsonaro. Y nadie se escandaliza por ello, ni por la implicancia de Soros en el Black Lives Matter y el intento de primavera americana contra Donald Trump. En todo caso, lo que más me preocupa es la apuesta largoplacista. A la gente que ya tiene un criterio formado es difícil que nos adoctrinen, pero a los niños que bombardean a través de Netflix, por ejemplo, y con las reformas educativas que se están planteando, en México amparadas con Microsoft y Bill Gates, en la Argentina y en España dirigidas directamente por Soros y sus esbirros,
El futuro puede tornarse aún más tétrico que el presente distópico que estamos viviendo, que ha superado las pesadillas de Papini, de Huxley y de Orwell. Llamo a la reflexión a todos los que miren esta entrevista, los invito a cotejar todo lo que he planteado, agradezco mucho a la Contra TV esta oportunidad y nos veremos más adelante.